que no terminé el domingo y que tiene que ver con cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo obtenemos la llenura del Espíritu Santo. Y entonces quiero que recordemos el versículo de Juan capítulo 7, el verso 37 y 38. Y entonces de ahí arrancamos y después cogemos otros versos, de ahí arrancamos para entender cómo ser llenos del Espíritu Santo. Problema que ha habido a través de la historia en las iglesias cristianas, diciendo yo tengo más del Espíritu que usted todavía no es lleno del Espíritu Santo, ¿qué hago yo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo logro la llenura del Espíritu Santo? Y entonces la Biblia nos dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y para correr ríos de agua viva tiene que ver que uno esté lleno, porque no, pues ¿qué va a correr? ¿Sí o no? Quiere decir que el día que usted recibe a Cristo en su corazón y el día que lo sella con el Espíritu Santo, no lo sella con un poquitico del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor no da el Espíritu por medidas, sino que lo da completo. Entonces, el día que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, ese día viene completo y ese día deben empezar a correr de nosotros ríos de agua viva, es decir, nosotros somos completamente llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, nos vamos a Efesios capítulo 5 y nos vamos al verso 15, 17 y 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos y nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es la que sigue. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces el Señor empieza a decirnos cómo es una persona llena del Espíritu Santo. El verso 19 nos dice, y el 20 nos dice cómo es una persona del Espíritu Santo. Andan hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué encuentran cuando ven una persona así? ¿Qué le ven? Gozo. ¿Quién lo dijo? Esa es. Gozo, alegría. Muéstreme un cristiano bien aburrido. Yo le digo, ¿qué le pasa, hombre? ¿Usted qué le pasa? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué es esa cara? No está expresando que tiene el Espíritu Santo. El vocabulario cambia. Este versículo lo que nos está diciendo es que el vocabulario en una persona que ha recibido al Espíritu Santo cambia. Siempre tiene un gozo en su corazón. Siempre está mostrando la alegría de ser un cristiano y la alegría de que tiene algo para darle al otro. Tiene algo para darle y es ese río de agua viva que hay dentro de él. Váyase un momentico a Nehemías capítulo 8 y verso 10. Nehemías capítulo 8 y el verso 10. Luego les dijo, Nehemías le dijo al pueblo, id,
comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Esto es gozo. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo de que nosotros tenemos al Señor, eso nos da fuerza para mostrar que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que es evidente en una persona que está llena del Espíritu Santo es el gozo. Es el gozo de que soy salvo, de que yo tengo la salvación, pero no solo el gozo, sino que veamos el verso 20 también de Efesios capítulo 5, verso 20. Y entonces ya tenemos el gozo. Y después dice, dando siempre gracias. ¿Qué significa esto? Que el cristiano que tiene el Espíritu Santo está lleno ¿de qué? De gratitud, de agradecimiento, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muestra que la persona no solo tiene gozo, sino que también tiene evidencia, una gratitud. Gracias al Señor. Estoy pasando una situación difícil, pero tengo al Señor. Gracias porque puedo orar. Gracias porque puedo comunicarme con el Señor. Y entonces la persona que tiene el Espíritu Santo no solo muestra ese gozo de que tengo ríos para dar, sino que también muestro gratitud perpetua, gratitud por todo. Y entonces cuando una persona muestra gratitud por todo, se le quita la quejadera. Se le quita también los pucheros. Deja de hacer pucheros por todo, ¿cierto? Se le quita la autocompasión. Ay, pobrecito yo, ay, cómo sufro. Se le quita la autocompasión, se le quita la amargura. Se acaban esos ceños fruncidos, frunciendo el ceño por cosas que... Se le quita la murmuración, se le quita la depresión, se le quita la preocupación, se le quita el desaliento, se le quita la tristeza y el pesimismo. Ay, ay, ay. Si eso está en ustedes a esta hora, piensen que necesitan evidenciar la llenura del Espíritu Santo. Piensen que necesitan evidenciar, mostrar que están llenos del Espíritu Santo. Es decir, no hay llenura. ¿Quieren que lo vuelva a nombrar? Quejadera, pucheros, autocompasión, amargura, ceño fruncido, murmuración, depresión, preocupación, desaliento, tristeza y pesimismo. Todo eso tiene que haberse quitado si yo tengo la llenura del Espíritu Santo. Porque la fortaleza de nosotros es el gozo en el Señor. La fortaleza del creyente. Entonces, no es solo que yo tengo gozo, no es solo que yo tengo gratitud, sino también, dice ahí el verso 21, que yo no tengo problema en someternos unos a otros. Esto se llama humildad. Humildad en el hogar, someternos unos a otros en el temor de Dios, someternos sencillamente porque yo soy humilde, porque yo tengo el Espíritu Santo. Y entonces me dicen, me llaman la atención por alguna razón y acepto, Señor, yo te ofendí, tuve un comportamiento malo, todas estas cosas, y yo acepto. Ahora, antes de que entráramos al campamento, me encantó ver en el grupo del equipo pidiéndose perdón unos a otros en el equipo, antes del campamento. ¿Sabes qué? No me comporté bien con esto que dije. Humildad
en la gente. Es lo que necesitamos porque tenemos el Espíritu, porque el Espíritu nos dice que hubo pues, que es altivez, que es ese orgullo, que es esa soberbia. Y entonces miren tres cositas ahí nada más que muestra el versículo cuando nosotros somos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu es tener gozo, es tener gratitud y es tener humildad. Y entonces ahí eso es una evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Además, a esto del gozo, de la humildad, de la gratitud, se debe añadir que cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos de nuevo, de esto habló Giselita hace 8 días, de nuevo esa capacidad de esos ríos de agua viva que hay dentro de mí para yo poderlos, tener ganas de compartir, ese deseo de compartir la palabra. Eso pasó con los apóstoles. Recibieron al Espíritu Santo, inmediatamente les vino ese deseo de enseñar, de compartir, de derramar esos ríos de agua viva. Nadie, ningún cristiano puede decir que entonces yo no tengo de nuevo y ganas de testificar cuando dice que está lleno del Espíritu Santo. Si usted lo tiene, si tiene la llenura, tiene ganas de testificar, porque esos ríos no se pueden detener, esos ríos se desbordan. ¿Cómo necesitamos evidenciar nosotros esa llenura del Espíritu Santo? Ahora, vamos al cómo. Ya sabemos que sí podemos tener la llenura y que Dios nos la da no por partecitas, sino de una vez. Pero ¿cómo es que logramos esa llenura? Comience en Efesios capítulo 5 mirando la comparación o la ilustración que el Señor mismo nos da por medio de Pablo. Dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino. Miren que ahí hay un contraste. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu o embriágase del Espíritu. ¿Qué necesita uno para embriagarse con vino? Díganme. ¿Tomar qué? Mucho. Mucho. Es decir, beber y beber y beber. Y sobre todo allá, en el tiempo de que Pablo está escribiendo, el vino era muy dulce. Y entonces uno no se emborrachaba con 4 o 5. Había que beber mucho para poder sentir la embriaguez. Y sencillamente el Señor dice, no, usted tiene que beber mucho para embriagarse. Ahora, ¿se quiere embriagar del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Beba mucho. ¿Y qué es lo que tiene que beber? Palabra. Y beba palabra, y beba palabra, y beba palabra, y beba más, y conozca más, y conozca más, y conozca más. Daniel, ¿sí o qué? De eso hablamos hoy. Y beba más, hasta que usted esté lleno del Espíritu Santo. Y obedezca a todo lo que le dice, y hágale caso al Señor, y entonces usted va a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Así es, bebiendo mucho del Espíritu Santo, bebiendo mucho del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 13, dice la palabra que el Señor a todos nos dio a beber. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, hermanos, esas ideas de que aquel está lleno, pero yo no. Si aquel está lleno es porque obedece. Es porque bebe mucho. No tiene que ver con que el Espíritu Santo venga más en unos que en otros, que use más a unos que en otros. Lo que pasa es que usted no obedece. Lo que pasa es que usted no bebe. Pero si bebe mucho,
Si bebe mucho, el Espíritu Santo lo llena, si obedece. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque es que ya les dije que uno puede venir a la iglesia y no beber, y no obedecer, y oye palabra, y empieza a escoger versículos para obedecer. Este sí, este no lo obedezco, este no va conmigo, este es del Antiguo Testamento, y empieza como si supiera más que el Señor. Y toda esta palabra es para nosotros obedecerla, porque el Señor dice que aquí no hay ni un solo mandato que sea gravoso para nosotros. Entonces, sencillamente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dijo el Espíritu de su río, de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿Cómo entonces se puede beber del Espíritu? ¿Cómo entonces se puede beber más y más? Sencillamente es pensando en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo se bebe del Espíritu? Pensando en las cosas del Espíritu. Pensando su vida, su día, su noche, pensando en las cosas del Espíritu Santo, pensando en la palabra. Bebemos del Espíritu Santo simplemente pensando en las cosas del Espíritu. Hay muchos cristianos que piensan en las cosas de la carne. Hacen planes, se mantienen haciendo planes. Ya hay cristianos pensando en diciembre. Sí, ya hay cristianos en el estrencito, en la cosita, en lo otro que voy a hacer, en el paseíto, pensando en cosas de la carne. Y entonces ya están deprimidos porque en diciembre tengo que pagar una plata y no me va a quedar para eso. Y ya entró la depresión. Acuérdense que acuérdense que esa es una de las cosas que evidencian que uno no tiene la llenura del Espíritu Santo. La depresión, los pucheros, la autocompasión y todo eso. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos manda a decir que los que son del Espíritu se mantienen pensando en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne se mantienen pensando en las cosas de la carne, y por eso es que no se evidencia la llenura del Espíritu. ¿Querés ser lleno del Espíritu Santo? Entonces empezá a pensar en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Léase un versículo ahorita, de esos que le son difíciles, y órele al Señor antes de dormirse, en vez de ponerse a pensar cómo será mañana, qué va a hacer mañana, todas esas cosas de la carne. Empiece a pensar un versículo y se acuesta y le dice, Señor, ahora que me voy a dormir, dígame qué quiere decir este versículo que no lo he entendido. Y está pensando en las cosas del Espíritu, y sabe que usted se duerme ligerito. Y ahí sí se duerme. Sí. Pero usted se pone a hacer planes de la carne y lo cogen las 2 y 3 de la mañana. Ay, no, me desvelé, no pude dormir nada. Pues claro, pensando en cosas de la carne. Colosenses 3, capítulo 3, verso 1. Miren esa belleza que hay ahí. Si pues habéis resucitado con Cristo, si ustedes son cristianos y resucitaron con Cristo, murieron a las cosas viejas, entonces ¿qué hay que buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Quiere sentir la llenura del Espíritu Santo? Deje de pensar en estas cosas terrenales, ponga la mira en las cosas de arriba. Y entonces cuando yo siento que el Espíritu Santo me está dirigiendo en todo, entonces a mí no me da lidia perdonar alguna ofensa que me hagan durante el día, porque pienso en las cosas del Espíritu.
Yo no caigo en tentación porque estoy pensando en las cosas del Espíritu. Yo resuelvo cualquier situación a nivel de la Biblia porque pienso en las cosas del Espíritu. Y ahí es donde yo tengo la llenura del Espíritu Santo. Usted no tiene la llenura del Espíritu Santo porque usted no quiere, porque usted no le obedece, porque usted no bebe lo suficiente para llenarse del Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra es el arma que tiene el Espíritu Santo para poder bendecirlo y guiarlo a usted. Si usted no lee palabra, olvídese que el Espíritu Santo, entonces, ¿qué le va a hablar si usted no conoce palabra? Si usted no conoce lo que ahí dice, entonces poner la mira en las cosas de arriba significa buscar, poner la atención, estar muy interesado, estar muy preocupado por las cosas de Dios, por las cosas del cielo, estar muy interesado. Así que beber el Espíritu significa buscar las cosas que ha dicho el Espíritu Santo, dirigir la atención a las cosas que son espirituales. ¿Y a dónde están las cosas que están espirituales? Léase a Pablo, las cartas de Pablo, léase a Juan, y está leyendo. Léase lo que dijo Jesús en los evangelios, léase todo lo que es en el Antiguo Testamento, y ahí está, las cosas de arriba. Esas son las cosas del Espíritu. Esas son las cosas del Espíritu. Cuando Pablo dijo, busquemos 1 Corintios, Pablo dijo que el hombre natural no percibe. 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, está diciendo que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, se está refiriendo a lo que él ha escrito, a lo que Jesús ha dicho, a lo que los apóstoles escribieron, a la Biblia en general. ¿Por qué no la perciben? Porque para ellos son locura. Para ellos son locura. Para nosotros no puede ser locura. Para nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces esta palabra es dicha por Dios. Entonces yo le hago caso al Espíritu Santo en todo lo que Él me dice, en todas las enseñanzas que Él me da. Y entonces yo tengo que entender que todas esas enseñanzas que hay en la Biblia son inspiradas por el mismo Espíritu Santo de Dios. Los pensamientos y los caminos y los planes de Dios están ahí para nosotros. Entonces, las cosas del Espíritu son las enseñanzas dadas por Dios en la Biblia. Nosotros necesitamos poner la mira en las cosas de arriba. Muchos cristianos se pasan la vida diciendo que le obedecen al Espíritu, pero no le obedecen al Espíritu Santo. O beben muy poquito o no beben. Y cuando beben, no obedecen. La llenura del Espíritu Santo es con obediencia. Es usted dijo y yo obedezco. Aquí dice y yo obedezco. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63. El 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esas son las que tenemos que obedecer. Y esas son las que tenemos que buscar. Entonces, las enseñanzas de Jesús son cosas del Espíritu. Las enseñanzas de Pablo son cosas del Espíritu.
Las enseñanzas de los apóstoles son cosas del Espíritu. Las enseñanzas de los profetas son cosas del Espíritu y esas son las que tenemos que beber. Así que beber el Espíritu significa pensar en las cosas del Espíritu, porque los espirituales pensamos en las cosas del Espíritu. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? Hay gente que se las ha leído 2, 3, 5 veces. Jonathan Edwards la había leído 100 veces y ahora la estaba leyendo, en el año que murió la estaba leyendo de rodillas. Cada que iba a leer Biblia se ponía de rodillas, porque mientras más la leía, era la 101 vez que la leía ya de rodillas la última vez y dijo, esta palabra es tan maravillosa que no puedo leerla ni sentado ni de pie, de rodillas. Bebiendo del Espíritu, todo lo que es de Dios. Si nosotros hacemos eso, diario de beber, vamos a salir embriagados del Espíritu. Esa es la palabra que utiliza Pablo. No se embriaguen con vino, embriáguense del Espíritu Santo. Y entonces, ya nosotros empezamos a pensar en esas cosas del Espíritu. Y vamos a hacernos como unas personas que sin el Espíritu no somos capaces de movernos. Sin el Espíritu no somos capaces de tomar una decisión. Es decir, cualquier cosa que nos pase en el día, Espíritu Santo, venga y ayúdeme. Venga y dígame qué hago con esta situación. Ya no tenemos ninguna dependencia los cristianos, sino absolutamente dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como el vino, ya que el vino pues uno lo maneja, sino que el Espíritu Santo ya vimos que es una persona y es libre de ir y venir donde quiera. Si yo no me alimento, no bebo del Espíritu, el Espíritu se queda quieto, no más. Y si usted se vuelve tan perezoso y tan horrible, se va. Y sencillamente usted no resulta ser ningún cristiano. Y entonces no podemos dejar un versículo por fuera cuando el Espíritu Santo, cuando Dios mismo nos dice que nosotros tenemos que pedirle entonces al Espíritu Santo que nos llene, que se manifieste, que nos ayude, porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a dominar el pecado. Espíritu Santo, venga que tengo una tentación. Venga, que vea lo que se me presentó. Y entonces el Espíritu Santo, como yo lo llamo, viene inmediatamente y me dice, ¿me estás teniendo en cuenta? Listo, venga, yo lo ayudo. Y a usted se le quita esa bobada de la cabeza. Lucas capítulo 11. Laurita, bendiciones. El verso 13, Lucas 11, 13. El Señor Jesús está diciendo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este versículo nos está diciendo que es que usted y yo no debemos dudar, no que nos lo dé por primera vez, que ya nos lo dio, sino que nos dé la llenura, que lo tengamos en cuenta ante la tentación, un pecado que te está acechando, que te persigue y te molesta. Espíritu Santo, yo necesito, Padre, permita que su Santo Espíritu actúe en mí para que este pecado no me siga molestando, para que no me esté dominando. Y entonces, si nosotros de verdad queremos ser llenos del Espíritu Santo, ore por Él. Ore por Él, dígale al Padre. Eso es precisamente lo que Pablo hace con los efesios. Le pide al Padre del cielo que lo llene del Espíritu Santo. Y entonces yo debo orar, Espíritu Santo, yo necesito ayuda. Padre, yo necesito que el Espíritu que me diste me acompañe en este proceso.
pero los cristianos pecamos y después, ay, Espíritu Santo, qué pena, qué vergüenza, te dice quedar mal. En vez de antes de o en plena acción de la tentación, del problema, de la cosa, Espíritu Santo, yo lo necesito. Eso es lo que se refiere el Señor cuando dice, pidan, que Él se los dará. Ahí mismo, es que esa es la llenura, es mantener a toda hora, siempre, siempre. Nosotros, usted no es conforme con lo que tienen ahora, dígale, Señor, yo necesito la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu es la que te ayuda con los pecados. Los cristianos que vamos cambiando es precisamente porque el Espíritu Santo nos ayuda. Hay que dejar la mentira, hay que cambiar el vocabulario, hay que dejar ese tipo de música que tenés, hay que dejar esas prácticas inmundas que tenés. Eso no es para vos. Y el Espíritu Santo con su llenura no nos deja meter en las cosas del mundo. Leamos este último versículo. Efesios 3:19. El apóstol Pablo pide por los efesios y pide por nosotros, que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obrando en nosotros en todo tiempo. Entonces, por favor, se sacan de la cabeza esa idea de que ustedes son unos vasos y entonces el Señor va echando como un poquito del Espíritu. No. Sáquese esa idea de la cabeza. Dios no da el Espíritu por medida. Nosotros somos los que lo limitamos, porque si usted anda pecando, anda diciendo mentiras, anda murmurando, anda haciendo los pucheros, anda deprimido, anda como si usted fuera el más pobrecito, autocompasión. Ayer nada más hablaba con una persona que estaba enojada y me dijo, Dios a mí no me oye. Y le dije parte de esta predicación. Lo que pasa es que usted no bebe de él. Usted no bebe del Espíritu Santo. Como le ocurre a un creyente con 10 años decir que Dios no lo oye. El que está fallando es él, no Dios. Y cuando vos no te manejas como el Espíritu Santo quiere, no es cosa del Espíritu Santo. Él te quiere llenar, pero vos no te dejas porque andás por ahí todo disperso, con incredulidad, con dudas, dándole gusto al mundo, pensando en las cosas de la carne, en vez de pensar en las cosas del Espíritu. Por favor, poneme una canción que tiene que ver con el Espíritu Santo. Órele al Espíritu Santo que lo llene. Órele al Espíritu Santo que le perdone. Órele al Espíritu Santo para que lo acompañe de día y de noche.
Amén. Yo te amo. Mensajero eterno. Él es el gozo, Él es el gozo. Toda depresión es curada por Él. Dígale que se quede, que le ayude. Que lo limpie de todo. Que lo limpie de todo pecado. Que lo llene el Espíritu Santo. Que usted ya no piense en las cosas de la carne. En el nombre de Jesús. Que ya no piense sino en las cosas del Espíritu. Siempre pensando en las cosas del Espíritu. Siempre pensando en las cosas del Espíritu. Ponga la mirada en las cosas de arriba, en todo lo que Dios dice, en las cosas del Espíritu, en las palabras de Jesús, en las palabras de los apóstoles, en las palabras de los profetas, siempre pensando en las cosas del Señor. Que el Señor te llene, que el Señor te llene, que el Señor te ministre, siempre pensando en las cosas del Espíritu, que el Espíritu venga. Tú tienes la llenura. Tú no tienes al Espíritu Santo por partes, es la llenura de tu interior, corren ríos de agua viva, siempre pensando en las cosas del Espíritu, deja de pensar en cosas de la carne, eso no aprovecha y eso te lleva a una vida cristiana mediocre, siempre pensando en las cosas del Espíritu. El Señor te ayude, el Señor te bendiga. Tú tienes la llenura del Espíritu, tú tienes la llenura del Espíritu. De tu interior corren ríos de agua viva, no están por correr, ahora está desbordándose las cosas del Espíritu, siempre pensando en las cosas del Espíritu. Nada de pensar en las cosas de la carne, no más, no más, no más, no más pensar en las cosas de la carne, no más. No más pensando en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios. El Espíritu Santo está en tu vida, el completo, es Dios en tu vida, es Dios caminando contigo. Bebe de la palabra, bebe más, hasta que te embriagues de la palabra. Piensa más en las cosas del Espíritu, menos en las cosas de la carne. No más en las cosas de la carne, no más en las cosas de la carne. Siempre pensando en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu. Recibe más, bebe más, hasta que te llenes. Nosotros somos los que tenemos que beber del Espíritu. Bebe más del Espíritu, bebe más de las cosas del Espíritu. No alimente las cosas de la carne, no le botes mente a las cosas de la carne. Llénate. Bebe del Espíritu, bebe del Espíritu Santo. Bebe más palabra, bebe más las cosas del Espíritu. Bebe de las cosas del Espíritu. No más las cosas de la carne. Piensa en las cosas del Espíritu. Piensa en las cosas que escribieron los profetas, las cosas que escribió Jesús, las cosas que escribieron los apóstoles. Bebe hasta que te embriagues de la palabra. Señor, gracias Padre Celestial y Eterno. Gracias Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos a librarnos de todo pecado, Señor. Gracias por ayudarnos a librarnos de toda práctica que te desagrade.
Gracias, amado Dios y Padre, porque tú con nosotros, Señor, somos vencedores. Gracias por dejarme tu Santo Espíritu, que eres tú mismo el que me bendice, Señor. Reciban, reciban, reciban más. Abran la puerta, dígale, Espíritu Santo, yo quiero que me dirijas, yo quiero que me enseñes, yo quiero que me bendigas, yo quiero hacerte caso, dígale, yo quiero ser obediente, yo quiero hacer lo que tú me mandes en la palabra, yo quiero experimentar esa llenura en el nombre de Jesús. Ven a nosotros, Espíritu Santo, llénanos. Señor, te queremos más. Yo quiero más de ti, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Bendice a la iglesia en Cristo Jesús. Amén.